Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de inteligencia artificial aplicada a higiene y seguridad. Mi nombre es Natalie Fantini y hoy vamos a estar hablando sobre qué tan útil puede ser la inteligencia artificial en nuestro rol de higiene y seguridad. Voy a arrancar desmistificando algo. La inteligencia artificial claramente nos ayuda a optimizar los tiempos de uso de realización de tareas repetitivas, pero no es cierto que al menos en la inmediatez nos vaya a reemplazar como profesionales en higiene y seguridad, ni que tampoco nos haga ganar tanta cantidad de tiempo. Por supuesto que es una realidad que quienes utilizan inteligencia artificial de manera optimizada y que ya tienen mucha experiencia en el tema, es cierto que ganan y que ganaron mucho tiempo sobre las tareas repetitivas. No es el objetivo de hoy que nos centremos en ganar tiempo, sino más bien aprender a sumarla a nuestro día a día, sin que la inteligencia artificial solo la estemos utilizando para la generación de algunas imágenes o para búsquedas como si fuese Google. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a verlo. Antes de arrancar, déjame que te diga algo. Cuando uno investiga respecto a inteligencia artificial en fuentes confiables, con mucha experiencia en el tema, aparece una idea que se repite constantemente. Para que la inteligencia artificial funcione de manera óptima, para que los resultados sean realmente útiles a los usuarios, es necesario no confiar de manera ciega en la información preexistente en la plataforma o en las búsquedas que pueda realizar, sino más bien generar un material conjunto. Poder plantearnos o entender que la inteligencia artificial funciona mucho mejor si nosotros no solo nos quedamos con la información que pueda buscar o que nos pueda brindar, sino que también somos nosotros quienes le brindamos información. ¿Por qué? Porque aunque al utilizar inteligencia artificial hoy en día nosotros, desde nuestro rol de higiene y seguridad, podemos llegar a sentir que está súper capacitada y que tiene muy buenas respuestas, sigue siendo una herramienta en formación. Y como es una herramienta en formación, claramente necesita del aporte humano de información de calidad. Mucho mejor aún si pudiéramos hacer todo nuestro trabajo solo concentrándonos en la información que nosotros le brindamos, lo cual es completamente posible al utilizar inteligencia artificial y es más, lo recomiendo. Esto es lo que en inteligencia artificial se conoce como Human in the Loop. Básicamente significa que el ser humano participa activamente en el proceso, que interviene, que corrige, que aporta información, que guía, que no deja sola a la herramienta trabajando. Sin ir más lejos, seguramente si ya hace un tiempo que venís utilizando inteligencia artificial, tal vez notaste que paso a paso, aunque todavía sigue teniendo errores graves, viene mejorando mucho las recomendaciones respecto a aspectos legales. Te puedo poner un ejemplo. Hace un tiempo, cuando yo le preguntaba sobre estrés por calor, las respuestas que me daba no me nombraban que el requisito legal actual es la resolución 3023 y que anteriormente estaba vigente la resolución 295. Hoy las respuestas son bastante más certeras. ¿Y cómo se llegó a eso? Claramente gracias al uso de los profesionales de higiene y seguridad y de las correcciones que se le fueron haciendo a la inteligencia artificial. Otro de los aspectos importantes a la hora de sumar esta herramienta dentro de nuestro equipo de trabajo es tener en cuenta que deberíamos pensarla como si al equipo se estuviera sumando un nuevo colaborador. Todo nuevo colaborador necesita retroalimentación o incluso pensarlo al revés. Si fueras vos quien se suma a un nuevo equipo, no podemos pedirle, por ejemplo, a un técnico en higiene y seguridad que recién se suma al equipo, che, ayúdame con esta carga de fuego, y nunca volver a sentarnos con él para ver cómo viene avanzando, para ver qué criterios está utilizando, para explicarle qué cosas nos gusta incluir en nuestro informe, qué cosas no, qué esperamos del resultado final. Bueno, exactamente lo mismo deberíamos hacer con la inteligencia artificial, pensar que es un colaborador que se suma al equipo. Y que hasta que realmente esté entrenado respecto a cómo trabajamos nosotros, cuáles son nuestros criterios y cuáles son nuestras formas de trabajo, va a pasar mucha agua bajo el puente. Por lo tanto, la retroalimentación constante es fundamental. Inclusive me atrevería a decir que si seguimos con este paralelismo, la retroalimentación nunca debería desaparecer, porque siempre existe espacio para mejorar. Esto se relaciona con otro concepto importante dentro de la inteligencia artificial, que es la integración del juicio humano. Es decir, poder trabajar junto con la herramienta y preguntarnos constantemente, ¿esto que me entrega está bien? ¿Lo mejoraría? ¿Le falta algo? ¿Hay algo que corregir? Dicho esto, ahora sí me parece importante aclarar algo.
Los mismos desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial recomiendan que en las conversaciones existan documentos, archivos adjuntos con material de referencia que amplíen la solicitud que estamos realizando. Y esto tiene muchísimo sentido porque si seguimos con el ejemplo del colaborador nuevo, no alcanza con decirle haceme una carta de presentación para una empresa nueva. Seguramente también le tendríamos que compartir el logo de nuestra consultora, los colores de la marca, ejemplos anteriores, el tono de comunicación, las palabras que solemos utilizar. Por ejemplo, en mi caso, hay frases que utilizo con frecuencia y que forman parte de mi manera de comunicar. Bueno, todo eso que haríamos naturalmente con una persona, también deberíamos hacerlo con la inteligencia artificial, porque no alcanza con pedir, también tenemos que enseñar. Pero claro, hasta acá los ejemplos son relativamente simples. Entonces, avancemos un poco más. Imagínate que estás analizando reportes de incidentes y que por procedimiento interno de la empresa decidieron trabajar con la metodología de los 5 por qué. Seguramente ya hiciste la prueba, adjuntaste el reporte del incidente y le pediste a la inteligencia artificial que haga el análisis, que determine las causas, que proponga acciones correctivas. Y sí, puede hacerlo. Lo hace en segundos. Pero quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quién sale perdiendo cuando delegamos completamente ese análisis? Porque la herramienta puede hacerlo, pero nosotros dejamos de desarrollar criterio. Y además, muchas veces las acciones correctivas propuestas son completamente genéricas, no aplican a todas las empresas, no contemplan el contexto, no contemplan la cultura organizacional, tampoco contemplan los recursos disponibles. Entonces, vuelvo a repetirnos, ¿la inteligencia artificial puede hacerlo? Por supuesto. Pero la pregunta es, ¿por qué delegaríamos algo que enriquece nuestro criterio profesional y que además es nuestra responsabilidad? Y acá me parece importante hacer un paréntesis. Todo lo relacionado con la ética en inteligencia artificial está muy estudiado. Tal vez no sea el tema que más aparece en Instagram, pero existe y es importante, porque seguimos siendo responsables de los resultados que entregamos, seguimos siendo responsables de lo que firmamos, seguimos siendo responsables de las recomendaciones que emitimos. Entonces, si al final del día somos nosotros quienes ponemos la cara y la firma, ¿realmente vale la pena esa supuesta ganancia de tiempo cuando delegamos completamente el proceso de análisis? Cuando yo lo pienso, para mí no, porque está mi reputación detrás, porque está mi nombre detrás y porque después tengo que defender esos resultados frente a una gerencia. Entonces, ¿qué cosas sí podemos delegar? Si partimos de la base de que la inteligencia artificial no es un todopoderoso que tiene todas las respuestas y que tampoco debemos delegar nuestra responsabilidad, entonces la pregunta es, ¿qué sí podemos hacer con inteligencia artificial? Acá aparece un ejercicio que me gusta mucho. Sentarse y escribir cuáles son todas las tareas que realizamos. Y cuando digo todas, son todas. Porque muchas veces creemos que hacemos una única tarea, pero en realidad hacemos un montón de micro tareas. Por ejemplo, realizar una recorrida implica detectar el riesgo, tomar fotografías, registrar observaciones, volcar información, elaborar el reporte, comunicar los resultados. Todo eso parece una sola tarea, pero en realidad no lo es. Son muchas tareas diferentes. Y recién, cuando logramos separarlas, podemos preguntarnos cuáles requieren criterio profesional y cuáles son repetitivas, porque probablemente pasar información de un formato a otro sea completamente delegable, pero definir medidas preventivas probablemente no. Y hay algo interesante que ocurre cuando hacemos este ejercicio. No solo aprendemos a utilizar mejor la inteligencia artificial, también empezamos a mejorar nuestro propio trabajo. Porque cuando vemos todas las tareas que forman parte de un servicio de higiene y seguridad, nos damos cuenta de que nuestro trabajo es mucho más que hacer una recorrida y entregar un reporte. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo análisis, muchísimas decisiones y muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de todo lo que hacemos. Entonces, si tuviéramos que resumir este encuentro en pocas ideas, me gustaría que te lleves lo siguiente. Primero, que la inteligencia artificial necesita información de calidad para funcionar mejor. Segundo, que los resultados siempre deben ser auditados y revisados. Tercero, que la inteligencia artificial puede potenciar nuestro trabajo, pero no reemplaza nuestro criterio profesional, porque al final del día seguimos siendo nosotros quienes firmamos, seguimos siendo nosotros quienes respondemos por esos resultados y seguimos siendo nosotros quienes tomamos las decisiones.
Espero que esto te sirva. Si es así, me encantaría leerte en comentarios y saber cómo venís utilizando inteligencia artificial en tu trabajo o si alguno de estos aportes te resultó útil. No te olvides de acompañarnos con tu like y tu suscripción. Eso nos permite seguir generando contenido para el canal. Nos vemos en un próximo episodio.